Buenos días, nosotros somos el equipo 1 que está integrado por Karen, Eduardo, Kevin y Frida. El día de hoy les vamos a presentar nuestro PIA de la materia de Introducción a la Metodología Científica. El día de hoy nos tocó hacer una entrevista y nosotros elegimos al doctor Víctor Quesada, que a continuación nos va a hacer una pequeña introducción de cuál es su especialidad. Buenos días, mi nombre es Víctor Javier Quesada Elvira, yo soy cirujano cardiovascular pediátrico y trabajamos aquí en la Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Cardiología número 34 del Instituto Mexicano del Seguro Social, y nuestra misión y visión aquí es resolver parte de las cardiopatías congénitas a través de procedimientos quirúrgicos y mejorarlos e integrarlos a una mejor clase funcional a los chiquitines que tienen cardiopatías congénitas. La primera pregunta es, ¿en qué consiste específicamente su especialidad? Como mencionaba, es una especialidad donde a través de procedimientos quirúrgicos llevamos a cabo la corrección de los defectos congénitos que se formaron durante lo que es la gestación, durante el embarazo, cuando existen defectos u orificios dentro del corazón en alguno de las divisiones que tiene el corazón. Tiene dos estructuras que se llaman aurículas y dos estructuras que se llaman ventrículos. Estos son 4 cavidades que cada una está dividido por paredes de músculo y aparte tiene una división entre sus válvulas, y cada uno de estos, a través de venas que llegan a lo que es el corazón, son drenajes venosos que permiten que salgan hacia las arterias del pulmón y que la sangre se pueda oxigenar. Entonces, una vez que ya se oxigena la sangre, regresa hacia el lado izquierdo del corazón y a través del ventrículo izquierdo esa sangre es distribuida al resto del cuerpo para mandar oxígeno y los nutrientes necesarios para el resto del cuerpo. Cuando alguna de estas estructuras no se logra formar, le falta oxígeno al paciente, entonces necesitamos cirugías que puedan oxigenarlo, y cuando hay orificios dentro del corazón necesitamos poner parches para poder tapar y formar esa pared que en el desarrollo biológico no se formaron. Entonces esa es parte de nuestra función. Niños que tienen correcciones, cuando tienen 2 cavidades adecuadas de los ventrículos, los llevamos a una corrección completa y pueden tener una sobrevida a largo plazo. Pero aquellos niños pueden tener solo un ventrículo. Son diferentes tipos de cirugías las que se llevan a cabo para poder mantener una oxigenación en su organismo y que el paciente pueda crecer a una etapa adulta. Los resultados actuales se han visto que el paciente que vive con un solo ventrículo puede llegar a una etapa adulta. Entonces, con todos los avances tecnológicos que existen, ha permitido el crecimiento obviamente de la cirugía cardiovascular pediátrica a través del desarrollo de mucha tecnología en cuanto a incluso lo que es la máquina de derivación cardiopulmonar, que es la máquina que nosotros como cirujanos utilizamos para poder mandar a través de unos tubos la sangre que tiene el corazón del paciente hacia esa máquina que funciona como el corazón y como pulmón, porque se oxigena la sangre y esa sangre ya oxigenada regresa a través de unas cánulas, unos tubos, para poder seguir manteniendo obviamente vivo el resto del cuerpo, porque el corazón nosotros utilizamos una sustancia especial para poder hacer que el corazón se pare y nosotros poder abrir el corazón y hacer las reparaciones que hay dentro de ese corazón. ¿Okay? Una vez que terminamos toda la cirugía, despinzamos porque estamos interrumpiendo en ese momento el flujo del corazón, y ya cuando le empieza otra vez a llegar sangre a ese corazón, empieza nuevamente a latir. ¿Okay? Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es el procedimiento que se sigue para saber si un niño necesita una cirugía? La primera etapa es de que un paciente llegue ya sea a su hospital de zona o a una unidad de medicina familiar, que lo revise un pediatra. Generalmente el diagnóstico de estas cardiopatías congénitas es al nacimiento,
a través de una revisión del paciente, que se detecta un soplo cardíaco, una arritmia cardíaca, o a través de estudios complementarios que nos pueden hacer el diagnóstico de una cardiopatía. Ahora, una vez que estos se diagnostican o ven que hay alguna alteración en lo que es, ya sea que el niño se pone moradito al momento de la alimentación o cuando llora, entonces podemos sospechar que es un niño que ya trae un problema cardíaco, que hay algo dentro de su corazón que no le está permitiendo oxigenar bien la sangre. Entonces, por eso es de que se empiezan a hacer las referencias de ese Hospital General de Zona. En el caso del Seguro Social, se mandan ya a este hospital, que es un hospital de tercer nivel, que es de alta especialidad. Se hace un ecocardiograma o los niños se llevan a un cateterismo cardíaco para poder hacer el diagnóstico y poderles resolver su cardiopatía congénita. Ahora los avances que incluso existen es que durante el embarazo se pueden hacer ecocardiografías fetales donde ya se diagnostica que el bebé trae un problema dentro de su corazón. Entonces, nosotros como cirujanos lo que hacemos es, se hace ya el diagnóstico, ya se tiene que el niño que van a nacer trae una cardiopatía congénita, entonces nosotros tenemos todo preparado para que cuando nazca, poderle llevar a cirugía lo más pronto posible y resolverle su problema que tiene dentro del corazón. Ok, la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que se tiene que hacer antes de una cirugía? Los pacientes que se llevan a cabo cirugía, cuando ingresan en esta unidad, se llevan a cabo una sesión médico-quirúrgica, ya sea que el paciente llega a una zona de hospitalización o cuando son condiciones muy críticas, el paciente ingresa directamente a una terapia intensiva. Entonces, las reuniones se llaman sesión médico-quirúrgica. Hacemos reunión con los cardiólogos y con los cirujanos de corazón, que tomamos una decisión de acuerdo a los estudios y al diagnóstico que se encontró en esos estudios para proponer una cirugía que le pueda ayudar y beneficiar al paciente. Obviamente hay cirugías que se llaman correctivas, donde podemos resolver toda la anomalía que trae su corazón, y otro tipo de cirugías que se llaman paliativas, donde solamente son cirugías que le vamos a ayudar a ese corazón. Como en el caso mencionábamos, cuando hay un solo ventrículo, la mayor parte de las cirugías que se hacen ahí se llaman paliativas, porque no podemos poner otro ventrículo a ese corazón, sino que solo son cirugías para ayudar a la oxigenación de la sangre. Pero los otros cirugías donde tenemos una buena conformación de las cavidades del corazón, podemos hacer la reparación y corregir todos sus defectos para que el bebé tenga que llegue a una etapa adulta incluso. Ok, la siguiente pregunta es, ¿en qué se divide una cirugía? O sea, ¿cuáles son los pasos a seguir para una cirugía? Cuando el paciente está programado, incluso desde un día anterior, nosotros como cirujanos y los anestesiólogos realizamos una visita, estudiamos los datos clínicos del paciente, el expediente clínico, su historia clínica, y también que el paciente tenga sus laboratorios dentro de lo que son los límites normales. Si hay un paciente que trae un problema de infección, pues nosotros tenemos que diferirlo por el riesgo de que tenga un problema severo o una sepsis dentro del cuerpo. Entonces, nosotros nos damos la tarea de revisar todos los estudios de laboratorio y que en un momento dado tengamos todo lo necesario para poder corregirlo, ya sea parches, que tengamos las válvulas del número adecuado que se utiliza en los pacientes, o incluso tubos, que son los que se utilizan también para los procedimientos, que tengamos marcapasos si el paciente lo requiere, que tengamos todo desde un día antes listo para poderlo llevar a la cirugía al día siguiente. Y una vez que ya llega el paciente a quirófano, pues obviamente el anestesiólogo es el que lo va a dormir, a anestesiar a través de medicamentos que se utilizan para relajarlo, sedarlo y que no tenga dolor durante el procedimiento. Y tiene que colocarse un tubo
el orotraqueal, que es el que se va a conectar a un ventilador. Y durante la cirugía se ponen catéteres para poder monitorizar la presión venosa central, la presión arterial también, porque eso es importante durante el procedimiento que nosotros llevamos a cabo. Ya después de que ellos terminan de hacer todo ese procedimiento, entramos nosotros en el procedimiento de la cirugía. Ya cuando nosotros terminamos todo esto, ya el paciente termina pasando a la terapia intensiva, donde sigue su monitorización por parte de los intensivistas pediátricos que están ahí. Cualquier situación que se pueda presentar de los riesgos o complicaciones nos lo notifican a nosotros, y si no, ellos se hacen cargo nada más exclusivamente del manejo médico del paciente. Ok. Buenas tardes, entonces aquí seguimos con la encuesta que le estamos haciendo al doctor. Mi compañero. Bueno, vamos a continuar con la pregunta 5 y nos gustaría saber cuáles son las complicaciones que puede llegar a haber durante una cirugía. De manera inicial, cuando los pacientes pasan a quirófano, el primer contacto es con el anestesiólogo. Obviamente, quien es el que va a administrar medicamentos que van a relajar y van a sedar al paciente, y le administran también medicamento para dolor. Sin embargo, en aquellos pacientes que tienen problemas para la oxigenación de su sangre, cuando se pasa de este tipo de medicamentos, pues se pierde la función muscular y el paciente va a dejar de respirar. Entonces, que obvio están asistidos por el anestesiólogo, pero pueden tener crisis que se llaman crisis de hipoxia, que esto condiciona que a falta de oxígeno la frecuencia cardíaca empieza a disminuir e incluso pueden llegar al paro cardíaco. Y otra de las situaciones que tenemos nosotros, de los riesgos que pueden presentarse durante la cirugía, es que, como hacemos incluso cortes de apertura de las cavidades del corazón o de las arterias, el riesgo de sangrado es muy importante. El riesgo de arritmias cardíacas también pueden presentarlo, y el riesgo mayor siempre que existe en este tipo de casos es el riesgo a la muerte de los pacientes, porque están conectados a una máquina de derivación cardiopulmonar. Hay cirugías que son muy largas, muy complejas, que conllevan más tiempo quirúrgico. Entonces hay pacientes que el proceso de inflamación que existe en su cuerpo a veces permite que el corazón no pueda tener la fuerza suficiente para latir y poder separarlo de la máquina. Entonces son pacientes que desgraciadamente pueden llegar a perder la vida. La siguiente pregunta, bueno, ¿cuál es el proceso que se lleva después de una cirugía? Después de que se va a terapia intensiva, ¿qué proceso es el que se lleva? Estando en la terapia intensiva, obviamente llega el paciente intubado, todavía llega y se conecta a un ventilador, y la respuesta es empezar a manejar medicamentos que le ayuden a bajar la presión del pulmón, medicamentos que le van a ayudar a aumentar la fuerza de su corazón y que le van a ayudar a mantener la presión sanguínea, la presión arterial. Todos estos nos van a permitir en un momento dado de que la función cardíaca se pueda mantener, y esto va a ir progresivamente mejorando las condiciones del paciente a tal grado que podamos despertarlo, le podamos quitar un ventilador mecánico que tiene, y ya una vez que se adapta su corazón a la cirugía que se le hizo, empezar a quitarle todos los medicamentos. Ya cuando el paciente se puede egresar de la terapia intensiva, es un paciente que ya no tiene ningún medicamento que le esté apoyando a ese corazón. Entonces, después de terapia intensiva, que no haya ninguna otra complicación, se pasa al piso. Pero sin embargo hay pacientes que existen riesgos y complicaciones posteriores a la cirugía, que tienen un paciente que pueda estar sangrando, hay que volver a pasarlo a quirófano y poder tener que reintervenirlo para corregir ese sitio o localizarlo en donde esté sangrando y resolverle su problema, ¿verdad? Esos son los riesgos que existen después de cirugía. Sí, bueno, nos gustaría saber cuál es la cirugía que más hace usted. La cirugía más frecuente que nosotros hacemos aquí se llama fístula sistémico-pulmonar. La mayor parte de los pacientes que no tienen una arteria pulmonar, que no se les formó, son niños que no tienen una adecuada oxigenación. Entonces, este tipo de cirugía, a través de un injerto, que es un tubito de un plástico especial diseñado
para lo que es el contacto con la sangre, mantenemos la comunicación de uno de los vasos de la aorta, lo conectamos a una de las arterias del pulmón y eso va a permitir que siga llegando el flujo hacia los pulmones y que pueda estar oxigenando esa sangre y que le permita un crecimiento de esos niños. La mayor parte de estos niños pueden estar durante un año con una buena oxigenación y después hacerse de alguna de las otras cirugías que continuaría, ¿verdad? Pero de primera intención es esa, la fístula sistémico pulmonar. La otra es la persistencia del conducto arterioso, que es un vaso que comunica la arteria pulmonar con la aorta y la finalidad es interrumpir ese flujo. Ese conducto permite el crecimiento del bebé durante el crecimiento fetal, el embarazo, pero cuando nacen debe cerrarse, porque si no, eso hace que se lleve mucho flujo al pulmón y sobrecarga los pulmones de sangre. Y la otra son la comunicación interauricular, que es un orificio entre las cavidades que se llaman aurículas, y la otra es la comunicación interventricular, que son un orificio entre los ventrículos. Okay. La siguiente pregunta, ya saliéndome tantito del tema, es algo más así, más directo a una enfermedad. Enfermedad. ¿Cuál es el proceso quirúrgico que se puede llevar a cabo en cuanto si un paciente tiene una cardiomegalia? Los pacientes que tienen alguna cardiopatía congénita, sobre todo aquellos que tienen una obstrucción a la salida de alguno de sus ventrículos, el ventrículo derecho se comunica con la arteria del pulmón y el ventrículo izquierdo se comunica con la aorta. Cualquiera de esos dos que le obstruya la salida a esos ventrículos, pues ese ventrículo va a estar haciendo mucha presión tratando de expulsar su sangre y empieza a crecer, empieza a agotarse. Lo que sucede es que empiezan a crecer las cavidades del corazón, o cuando las válvulas de esas arterias también dejan de funcionar adecuadamente, se regresa la sangre y llega un momento de que ese regreso de la sangre sobrecarga y va haciendo que crezcan también los ventrículos. Cuando hay orificios dentro del corazón, la presión del lado izquierdo es mayor que el derecho. Entonces, en cada contracción hay mayor cantidad de sangre que se va hacia el lado derecho a través de esos orificios y condiciona que crezcan las cavidades del lado derecho cuando hay comunicaciones interauriculares e interventriculares, porque la presión mayor del lado izquierdo aumenta la sangre, avienta sangre más hacia el lado derecho y que no está capacitado para poder soportar esa sobrecarga. Entonces empiezan a crecer. Pero cuando se resuelven esos problemas quirúrgicamente, vemos una disminución de ese crecimiento o de esa cardiomegalia a un grado tal que puede llegar hasta un tamaño normal. Pero hay pacientes en los que pueden tener un proceso infeccioso, una simple gripa, que pueden desarrollar por una infección de virus que se llama miocarditis, llegan a tener un crecimiento importante de ese corazón y es un tipo de cardiomegalia que se divide en varios números, del 1 al 4, y ese crecimiento número 4 es un crecimiento del corazón que ya no tiene regreso, ya no se va a regresar. Las cavidades de su corazón están tan grandes que ya no tienen ni la fuerza suficiente para poder contraerse. Y esos pacientes son candidatos a un trasplante cardíaco. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la atención. Para servirles. Un gusto. この想いを消してしまうにはまだ人生長いでしょう。やり残してることをやり直してみたいから